explicar con lo de la clase pasada. Dice que un sistema eléctrico está en estado estable si todas las cantidades físicas que se miden o calculan se pueden considerar constantes. El sistema está preparado para trabajar en estado estable hasta que aparece una perturbación o disturbio, que es un cambio o secuencia en uno o más parámetros del sistema. ¿Estado estable a qué se refiere con respecto a lo que veníamos viendo? También, o sea, ¿es similar a qué? ¿Qué decíamos? ¿Que era un estado? Cuando no había variación en el tiempo. ¿Estacionario? Estacionario, exacto. O sea, estable o estacionario, ¿no es cierto? Se usan las dos. Acá está más relacionado, como estamos viendo estabilidad, se dice estado estable, pero se conoce normalmente en la jerga del sistema eléctrico de potencia estado estacionario o de estado permanente. Pero son todos símiles. Bueno, estos disturbios pueden ser pequeños si experimenta un cambio que puede analizarse a través de versiones linealizadas de las ecuaciones dinámicas algebraicas. Por eso esto lo veníamos tratando como matemático, un concepto matemático del sistema. O puede ser grande cuando no se pueden linealizar las ecuaciones para el análisis del sistema. Las fallas grandes suelen ser fallas en el sistema de transmisión, cambios repentinos de carga, pérdida de las unidades generadoras y maniobras en las líneas que se pueden ir dando. Entonces, decimos que el sistema eléctrico es estable, en estado estable, si después un pequeño disturbio vuelve a las mismas condiciones de operación que venía trayendo. Por su parte, que es la parte que nos interesa a nosotros hoy por lo menos, es transitoriamente estable si después de un disturbio grande alcanza una condición de funcionamiento estable, aunque sea diferente de las que venía trayendo. Esto, por ejemplo, más adelante lo vamos a ver, creo que en la última clase, que vemos que ante un cortocircuito el ángulo de carga queda mucho mayor, pero el sistema sigue estando estable. Nico. Sí. ¿Cuáles son los otros apuntes que hay en la autogestión? Porque yo dije hay dos nomás, estabilidad transitoria y estabilidad de tensión. Y por ahí se me hace medio complicado porque usted mete en otras cosas y es difícil seguir el hilo de las presentaciones. Bueno, después los paso. Creo que lo que dice el Nico son los apuntes que están en el aula virtual. Ah, nosotros Bien. No sabía, nosotros como tenemos un grupo y fuimos pasando todo por ahí, pensé que habían sacado todo de autogestión. El libro de Viqueira, la Viqueira 3, trata, bueno, con mucha profundidad y muy claro el tema de estabilidad. Es más, trata la máquina a través de las transformadas de par, o sea, bastante complicada y los trata con los ejes directos y transversales. Pero es muy claro en la forma que explican los casos. Nosotros no lo vemos con una matemática tan profunda, lo vemos mucho más simplificado, pero está bueno para decir, cuando uno tiene una duda, irse al Viqueira y sacarse la duda ahí. A pesar de que la matemática puede parecer pesada, pero como no nos interesa la matemática en sí, pero los conceptos que explica están tan interesantes. Bueno, en la clase pasada habíamos visto de que tomábamos ciertas condiciones para tratar el tema de la estabilidad transitoria. Habíamos dicho recién que no permiten la linealización del sistema de ecuaciones que lo rigen, de que si bien acá dice algunas veces nosotros tomamos la base en una primera oscilación del sistema, lo cual lo que permite hacer un modelo del generador más simple. El tiempo de estudio es 1 segundo, que era porque no permitía actuar a los sistemas de control. Bien, si las máquinas permanecen esencialmente en sincronismo dentro de ese segundo, se considera que el sistema es transitoriamente estable. Y todos los estudios de estabilidad, el objetivo es determinar si los rotores de las máquinas regresan a la operación normal, digamos. Esto quiere decir que en algún momento se apartaron de la velocidad de sincronismo. La velocidad del rotor se apartó de la velocidad de sincronismo.
aunque sea por un breve periodo de tiempo. Y esto es una pregunta que queríamos hacer, que nos surgió la duda, porque nosotros vamos a hablar ahora de la ecuación de oscilación y hablamos de un ángulo delta, que delta veníamos llamando el ángulo de carga. La pregunta es si es el mismo delta este de acá, que aparece acá, que es la diferencia, la separación, digamos, que hay entre la tensión en bornes y la tensión y la fuerza electromotriz, digamos. No sé si ese delta es el mismo que el delta de separación entre la velocidad del rotor y la velocidad de sincronismo. Esa fórmula que dice P igual a E por U sobre XS por seno de delta está representando el comportamiento de la potencia eléctrica que entrega el generador bajo las condiciones de entregar ahí a borne de máquina. O sea, porque la reactancia que yo tengo ahí es la reactancia síncrona del generador. Sí. Entonces yo le conecto una carga a borne de máquina y esa va a ser mi potencia eléctrica. Ahora, Bien. si yo voy a analizar el estudio del comportamiento del generador a través de una reactancia de transferencia, en donde ya XS, mejor dicho, no es XS, sino que es XT, que es la reactancia de transferencia, la cual va a incluir todas las reactancias que hay entre la FEM interna del generador y la tensión o la barra infinita. Sí. Entonces ahí voy a tener XT en vez de XS. O sea, XS va a ser parte de XT. Bien. Entonces el ángulo delta, para analizar la transferencia de potencia entre la FEM interna y la barra de referencia, ese delta va a ser entre esas dos tensiones, Bien. entre la FEM inducida interna y la FEM de la barra de referencia. Bien, bien. Sí, era una duda que nos había surgido porque como nos llamaban delta, a los dos, es el mismo delta. Bueno, siguiendo. La ecuación de oscilación. La ecuación de oscilación de una máquina es la ecuación fundamental que rige la dinámica rotacional en los estudios de estabilidad. Ya lo vamos a ver, cómo llegamos, pero la resolución de esta ecuación nos da una función del ángulo en función del tiempo, y que se denomina curva de oscilación de una máquina. Entonces, nosotros analizando estas curvas, podemos ver si una máquina mostrará, queda en sincronismo después de un disturbio. Entonces, partiendo de la ecuación del movimiento giratorio que vimos en física, establecemos que el torque, a ver si tengo un puntero, que el torque, en este caso lo llama acelerante, es igual al producto del momento de inercia del rotor con respecto a la aceleración angular, y que es igual al torque mecánico menos el torque eléctrico. Acá no se tienen en cuenta pérdidas de ningún tipo, porque vamos a ver que el objetivo es llegar a una función de la potencia en función del ángulo el ángulo que separa el rotor, la velocidad del rotor de la velocidad sincrónica. Esto es lo que vimos en la clase pasada, que si el momento acelerante es cero, si el torque acelerante es cero, es porque son iguales el mecánico y el eléctrico y el sistema se encuentra en estado estable. Si el torque mecánico es mayor al eléctrico, es positivo, por lo tanto el motor se acelera, que era cuando veíamos que salía una carga grande, y si el momento mecánico es menor que el eléctrico, el torque acelerante es negativo y se presenta una desaceleración, que era cuando se introducía carga o cuando salían máquinas. Bueno, partiendo de una máquina sincrónica, que tomamos como eje de referencia el eje D, que gira a una velocidad omega m, y después tenemos un eje sincrónico de referencia sincrónica que gira a una velocidad omega s, y un eje de referencia fijo. Esto hay que tener muy en cuenta que estamos hablando con un subíndice m, es decir, todos los radianes o todas las medidas que veamos ahora van a ser mecánicas.
Esto después tiene más peso porque podemos tener medidas eléctricas o radianes eléctricos o ángulos, o lo vamos a ver un poquito más adelante. Vemos que el ángulo formado entre el θm es igual al producto, a la suma, perdón, del θ con respecto al ángulo de referencia sincrónica, más el delta m, que es el ángulo de separación entre la velocidad, entre el eje D sincrónico, entre el eje de referencia sincrónica y el eje de la máquina. Y podemos convertir a este θms como el producto entre la velocidad por el tiempo que tarda en recorrer. Que seguía bien. Ahora vamos a cambiar de referencia, de la referencia fija, esta que teníamos acá, a usar la referencia sincrónica como eje de referencia. Y eso lo hacemos derivando dos veces Nicolás, discúlpame. Sí. Ahí cabería una pregunta. ¿Por qué vas a hacer eso? Bien, o sea, volvete a la gráfica. Porque en definitiva la ecuación de oscilación vos podrías agarrar y desarrollarla para llegar a una fórmula final en base del θm, que es el ángulo que desarrolla el rotor respecto a un punto fijo en el espacio, y decir, bueno, según el ángulo que desarrolle, esa es la ecuación en que la máquina, ¿cierto?, se mueve. O sea, que la máquina gira, el rotor gira. Pero ¿cuál es el problema que tendría? Y que se volvería muy compleja, porque también tengo que tener en cuenta la referencia de la sincrónica. El tema Cambio, es este, tengo que hacerla. El θm, ¿qué característica tiene a medida que la máquina va girando? Va a variar. Claro. Claro, va a ser acumulativo. Sí. Entonces, no lo voy a poder comparar contra nada, porque voy a tener un valor que se va acumulando permanentemente ante el giro, y no puedo llegar a decir, bueno, ¿es estable o no es estable? Claro. De ahí mi necesidad ahora de poder tomar alguna referencia para poder decir, bueno, ¿se aleja o no se aleja respecto a esa referencia para perder o no perder la estabilidad? Bien. Bien. Bueno, lo derivamos dos veces. La derivada del espacio con respecto al tiempo, o del ángulo barrido con respecto al tiempo, me queda la velocidad angular, que es la derivada de esta ecuación. Que me queda, haciendo la derivada, queda omega s, y este valor que está en función del ángulo con respecto al tiempo. Como en el sistema estable, la velocidad a la que gira el rotor es igual a la velocidad de sincronismo, cuando yo derivo, o sea, si tengo alguna variación en ese desplazamiento, lo único que me puede variar es esto, porque si estoy en un estado estable y la velocidad de sincronismo es igual, la velocidad del rotor es igual a la velocidad de sincronismo, este término es cero. Entonces cualquier variación que yo tenga va a ser solamente de este término. Por eso, al derivarlo, me queda la derivada segunda con respecto al tiempo solo de ese término, digamos. Que si este término lo sustituimos en la primera ecuación, llegamos a esta, que es el momento de inercia del rotor, por la aceleración angular, pero ahora está en función del eje de referencia sincrónico. Es decir, este ángulo es la separación entre el rotor y la velocidad sincrónica, que bueno, es el torque acelerante. Si multiplicamos ambos miembros por la velocidad angular del rotor, tenemos que este término, la velocidad angular por el torque, queda potencia, que es esta ecuación. Acá no sé, creo que lo llama PA por el tema de venir con la misma nomenclatura, pero no sé si existe una potencia acelerante, o al menos a mí me hace ruido el término potencia acelerante. No, el término, ¿es cierto?, que descubriste recién, cuando lo llevas a potencia, eso va a ser una potencia acelerante, que va a poder tomar valores positivos, negativos, nulos.
¿Cuándo va a ser nulo? Cuando la igualdad entre potencia mecánica y potencia eléctrica sea el mismo valor. Claro. Entonces, lo que vos descubriste es la potencia acelerante, que puede llegar a ser nula, positiva o negativa. Y ese signo va a depender del balance entre potencia mecánica y potencia eléctrica. Bien. Sí, sí, me hacía un poco de ruido el término potencia acelerante, pero... Sí, porque cuando es negativo uno podría decir es potencia frenante. Claro. En vez de ser acelerante. Bueno, pero sí, la conocen así técnicamente. Bien. Se desprecian las pérdidas rotacionales y las pérdidas por efecto Joule de la armadura, y se considera que la potencia mecánica es la potencia M es la potencia mecánica suministrada por una fuente mecánica, y la potencia eléctrica es la potencia de salida. El término J omega M es el momento angular del motor. Si gira a la velocidad de sincronismo, podemos llamar a ese término J omega ms con la letra M, y se denomina la constante de inercia de la máquina. Haciendo el análisis dimensional, se mide en Joule por segundo sobre radianes mecánicos. En la práctica, cuando la máquina está estable, omega m es igual a la velocidad del rotor, es igual a la velocidad de sincronismo. Y llegamos a esta ecuación. ¿Qué pasa con esta ecuación? Esta ecuación solamente se cumple cuando el sistema está en estado estable, porque m es cuando gira a la velocidad de sincronismo. La realidad es que no podemos decir que m es una constante en el sentido estricto de la palabra, porque no en todas las condiciones voy a tener que la máquina gira a la velocidad de sincronismo. Por lo tanto, para su estudio, los fabricantes proveen otra constante llamada constante H, que también trabaja con, que está hecho en relación a la inercia. La constante H es igual a la energía cinética acumulada en el rotor a la velocidad sincrónica dividida la potencia aparente nominal de la máquina. Es decir, la energía cinética está en términos de J y omega porque es rotante, en función de la potencia aparente nominal de la máquina. Esto es energía sobre tiempo y energía es potencia por tiempo, entonces la unidad de H es segundos. Este cuadrito está hecho en base a máquinas de 60 ciclos y está en megajoules, digamos. Y este es el que figura en el apunte, y están hechos para máquinas, digamos, de 50 ciclos y en megawatt en estos términos de potencia, perdón. O sea que la constante H, brindada por los fabricantes, es una medida dada en segundos. ¿No es cierto? Y está dada por la relación, como dijiste vos, de la energía cinética, velocidad sincrónica, sobre la potencia nominal de la máquina. Sí. O sea, la potencia aparente nominal de la máquina. Y eso me da segundos. ¿Vos vas a decir ahora qué significan esos segundos? Bien. Sí, más adelante. Bueno, ahora... recuerden esto como para tener en cuenta. Hacerles rever un poco los valores para que tengan en cuenta. Máquinas de turbo vapor, 1 segundo. Máquinas hidroeléctricas de 3 segundos. Y de turbo gas de 15 segundos. En donde la relación, el tema de la masa, tiene mucha importancia, o sea, la masa y su relación con la velocidad a la que trabaja. Fíjense, las hidroeléctricas son de gran masa, pero muy baja velocidad. Las turbogas son de gran masa, pero alta velocidad. Por eso prácticamente son 5 veces más esa constante H. Bien. Ahora si despejamos J omega S de esta ecuación, llegamos y la combinamos con la que veníamos trayendo de antes, llegamos a esta ecuación donde vemos que 2H sobre omega S por la aceleración, en realidad es
la derivada de... No es la aceleración, es la aceleración referida al eje nuevo, digamos, es igual a la potencia sobre la... no me va a salir ahora, la potencia aparente nominal de la máquina. Estos términos en general se usan por unidad. Por eso acá no figura la potencia aparente de la máquina. Pero hay que tener en cuenta que el H que pusimos nosotros, esta H, está en base a la máquina, usando las bases de la máquina, los valores nominales de la máquina. Por lo tanto, yo tengo que trabajar, como trabajo en un sistema con muchas máquinas, tengo que elegir una base en común para todo el sistema y llevar esta H a la H común del sistema. Se hace mediante, como veníamos haciendo con esta formulita, y con eso yo puedo, cuando haga la comparativa de todas las máquinas, voy a ver que son consistentes las unidades y demás. Como dice acá, para que la ecuación sea válida tengo que trabajar siempre con unidades consistentes. Por ejemplo, en este caso estamos trabajando todo en mecánico, pero tranquilamente podrían ser ángulos eléctricos o radianes eléctricos o radianes mecánicos, digamos. H y T siempre son en segundos y la potencia debe estar en por unidad o en la misma base que H. Bien, eso es que usábamos los 100 MVA como base normal, común del sistema. Bueno, esta ecuación, el término interesante, como preguntó el ingeniero, es el término 2H. El término 2H recibe el nombre del tiempo de lanzamiento de la máquina, y es el tiempo que tarda una máquina en alcanzar la velocidad nominal, cuando partiendo del reposo se le aplica el torque nominal. Bueno, en este caso ya está referido en ángulos eléctricos y en este sigue siendo en ángulos mecánicos, pero esta es la ecuación de oscilación, que es, como habíamos dicho, la que rige en la dinámica rotacional de los estudios de estabilidad y que me permiten a mí a dibujar las curvas para hacer el análisis de la estabilidad del sistema, de la estabilidad de las máquinas frente a una perturbación. Es una ecuación diferencial de segundo orden que puede dividirse en dos ecuaciones de diferenciales de primer orden. Cuando resolvemos la ecuación tenemos que la expresión delta en función del tiempo y nos permite hacer las curvas de oscilación, que es la que analizamos, digamos. Lo vamos a ver más adelante. Y si se considera que existe una potencia de amortiguamiento en la máquina, la ecuación pasa a ser esta. En este caso está puesta para una máquina en un sistema de M máquinas, pero la fórmula es la misma, digamos. Y bueno, eso es porque después sigue la siguiente parte. Ahora debería pasar otro de mis compañeros. Dejo de compartir. Y no sé. ¿Quedó alguna duda? Perdón, pregunté. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar sobre el criterio de las áreas iguales, el cual el criterio de las áreas iguales, como bien dice, es un método analítico gráfico que evalúa la estabilidad transitoria aplicable en general a un generador finito conectado a una base finita. Su mayor interés no está en el uso práctico. Discúlpame, Bergoglio, pero sale medio bajo tu volumen. No sé si estás alejado del micrófono. Ahora se escucha un poco mejor. Ahora te siento un poco mejor. No sé cómo, si lo otro lo escucho, es un problema mío. Sí, A mí también me pasa lo mismo. Si no, estamos usando un auricular con micrófono. Y un auricular quizás salga mejor.
¿Ahora se escucha mejor? Sí, me parece que sí. Bueno, como estaba explicando, vamos a hablar sobre el criterio de las áreas iguales. Es un método analítico gráfico que nos permite evaluar la estabilidad transitoria que se aplica a un generador finito, el cual se encuentra conectado a una barra infinita. El interés principal de este método no está en la parte práctica, porque es muy difícil aplicar a los sistemas eléctricos de potencia reales, sino es más bien de carácter visual e intuitivo. Inicialmente vamos a considerar un sistema eléctrico de potencia operando en estado estacionario. Es decir, que las magnitudes de las diferentes variables de cada generador se encuentran constantes. La frecuencia constante, la tensión y la corriente, valores normales, no hay torque acelerador. No sé por qué decir valores normales. ¿A qué le llama valor normal? De los valores propios del sistema, digamos. Valores estables, se referiría. Claro, me parece que sería más correcto. Normal, no sé qué es lo que es normal. Normal es entregando sus potencias nominales, tensiones dentro de los límites establecidos. Me parece que no sería, me parece que es lo que, no sé si quién lo dijo, si Perezotti creo, serían valores constantes. Constantes. Es decir, sin sufrir una variación. Y vamos a analizar ahora lo que ocurre cuando sufre una gran perturbación que lleva a tener cambios bruscos de torque. Esto lo vamos a ver con un ejemplo práctico. Nosotros tenemos una potencia inicial de 0,5 y aumenta bruscamente a 0,8. En este caso nosotros vamos a encontrar un nuevo punto de equilibrio. Pero, ¿qué tenés ahí? Primero, explícale un poquito qué tenés ahí, o sea, qué vas a visualizar, qué gráfica vas a analizar. Vamos a visualizar que ante el incremento de la potencia mecánica desde un valor hacia otro valor, vamos a sufrir esa variación que decíamos antes en el torque, donde vamos a ver la aceleración y la desaceleración que sufre el sistema. Bien. O sea, ahí esa curva que está en el primer gráfico es la curva que habíamos analizado antes, que la potencia eléctrica era igual al producto de dos tensiones sobre una impedancia por el seno de delta. Nos desarrollaba esa curva de potencia eléctrica. En el eje en el eje vertical vamos a tener lo que son las potencias mecánicas también, a través de rectas horizontales. Esas rectas horizontales me van a fijar un determinado valor de potencia mecánica entrando al generador. Y él, lo que dice, va a analizar distintos puntos de equilibrio o desequilibrio en función del análisis que haga ahora del caso que vaya a tratar. El primer punto que él tiene, ¿cuál es? El primer punto que tenemos, que es el punto inicial, es en 0,5, punto A. Bien, ahí está equilibrado. Ahí está equilibrado. Pero cuando se da esa variación de 0,5 a 0,8, nos va a surgir un nuevo punto de equilibrio. ¿Quién produjo esa variación, Bergoglio? Es un incremento que nosotros, o sea, estamos incrementando la potencia mecánica entrante a la máquina. Bien, perfecto. De pronto le damos un escalón de potencia mecánica a la máquina. Exacto. Y se va a generar un nuevo punto de equilibrio, que es el punto B, que es cuando la recta de la potencia entrante corta a la sinusoide. En el momento que nosotros aumentamos esa potencia entrante, el generador está recibiendo más energía de la que entrega la red. Por lo tanto, comienza a acelerarse y vamos a ver un incremento de su energía cinética. Al aumentar esta velocidad del rotor, también comienza a crecer el ángulo, que lo tenemos en este eje.
vamos a tener un ángulo inicial y en el nuevo punto un ángulo delta 1. Por lo tanto, el funcionamiento del generador va en sentido hacia la derecha sobre la sinusoide. Una vez que nosotros comenzamos a pasar el punto B, la potencia entrante comienza a ser menor que la potencia de salida. Y por lo tanto, el motor, la máquina, empieza a frenarse llegando al punto C. Es un nuevo punto de análisis. En ese punto C, disminuye nuevamente la velocidad hasta llegar al punto A. Y así sucesivamente se va dando el proceso. Si bien en la figura no lo consideramos, no consideramos los amortiguamientos, en un caso real las oscilaciones son amortiguadas, por lo que la máquina alcanzará en el punto B el régimen estacionario por pocos segundos. Bueno, y la conclusión de este método es que para que el sistema sea estable, se debe cumplir con la condición de que el área por debajo de la potencia mecánica, es decir, que el área acelerante A1, recordemos que desde el punto A hasta el punto B se aceleraba, por eso se denomina área acelerante, sea igual al área que se encuentra por encima de la potencia mecánica, el área A2, área desacelerante, porque decíamos que del punto B hacia el punto C, la potencia mecánica entrante era menor que la saliente, entonces iba desacelerando y se iba frenando. En este punto, en el área acelerante, podemos considerar como que es una energía cinética ganada por la máquina. Y en el área desacelerante, como energía de frenado de la máquina. No sé si hay alguna pregunta, si no continúa mi compañero con el tema siguiente. A ver ahí, Bergoglio, Sí. en el gráfico inferior, ¿qué es lo que tenemos representado? En el gráfico inferior, la sinusoide del ángulo en función de tiempo. En el gráfico de la derecha, digamos, la sinusoide de la potencia entrante en función del tiempo. No sé si es una sinusoide. Después obviamente continúa y se vuelve estable, digamos. No, en el de abajo, en el inferior, vos decís que es una sinusoide eso. Nunca lo había pensado, de que sea una sinusoide. ¿Cómo lo ve a ver el resto del curso? ¿Y qué es lo que es eso? ¿La variación de qué? Es el ángulo entre tita inicial y el tita máximo. Delta, no tita. Entre delta 0 y delta máximo. Bien. El delta que arranca en el primer punto de equilibrio del punto A y el delta a cuando se llega a la desaceleración en el punto C, el máximo. ¿Y bajo qué condiciones o hipótesis que planteaste vos se da esa variación angular? De que las áreas sean iguales. Sí, que las áreas sean iguales, pero no, hay otra, porque fíjate vos que ahí, por más que las áreas sean iguales, el ángulo delta es variable. O sea, y si yo tengo un ángulo delta variable en el tiempo, porque en ese gráfico me está diciendo que el ángulo delta va variando en el tiempo. No tengo un punto de equilibrio. No hay amortiguamiento, digamos. El hecho es que no hay amortiguación. Exactamente. La hipótesis o condición de estudio que él dio para poder ver esta variación del ángulo delta en el gráfico inferior es que no hay amortiguamiento.
Lo mismo pasa en las potencias, no hay disipación de la energía. Exactamente. Estamos alrededor del punto B y no tenemos disipación. Pero es importante que tengamos en cuenta eso, ¿no? O sea, si vamos a mostrar el gráfico y, bueno, entonces, ¿para qué qué es lo que está representando ese gráfico, no? Nosotros sabemos que por el criterio de áreas iguales vamos a lograr un punto de condición estable de funcionamiento. Claro. ¿Pero cuándo? Cuando entre en juego el amortiguamiento. Si no, de lo contrario, no se logra. Sí, por eso antes aún no me parece que no lo agregué. Bueno, el problema, yo veo que no sé si lo vas a desarrollar más adelante, pero tendría que haber estado desarrollado antes, es la fundamentación matemática del criterio de las áreas iguales. ¿Vos por qué podés establecer analíticamente que las áreas se tienen que compensar a los fines de poder llegar a un punto de equilibrio? Ahí había un par de integrales que sumaban las integrales de las áreas y que tenían que ser igual a 0. Eso no lo veo como, o a lo mejor lo va a desarrollar más adelante y me estoy adelantando yo, ¿no? No, Pero, bueno, pongamos en la parte gráfica en general. bueno, o sea, pero para que lo sepa el resto del curso, hay una fundamentación analítica para poder determinar lo que Bergoglio nos está diciendo. Sí, De sí, que el criterio de las áreas iguales, ¿me entendés, Bergoglio? sí, están en el apunte de que tiene que ser igual a 0, y después se integra por parte, hay varios integrales, digamos. Simplemente decir, era hacer un paso rápido y las condiciones para que decir que con el criterio de que las dos integrales tienen que ser iguales a los fines de encontrar un punto de equilibrio. Bien. Era poner eso, pero está bien. Adelante, ¿no? Bueno, a ver. Bueno, se ve la pantalla ahí. Si se ve la pantalla, tendrías que Sí. ampliar. Ahí está. Bueno, ahora vamos a ver la variación de la impedancia de transferencia cuando se produce un cortocircuito. Lo vamos a ver en diferentes variables. Cuando, por ejemplo, el cortocircuito se produce en una línea, cuando el cortocircuito es en una de dos líneas paralelas, y acá vamos a obtener distintas reactancias de transferencia, cuando en distintos estados, cuando el servicio está normal, cuando está la línea en cortocircuito fallando, y después de la apertura de la línea que tenía la falla. Y también lo vamos a ver desde el punto de vista cuando esta reactancia de transferencia tiene una reactancia de falla no nula, distinta de 0 en sí. Así que bueno, vamos a pasar como la barra. Variación por cortocircuito en una línea. Bueno, tenemos el diagrama unifilar con las condiciones normales, el circuito equivalente, que vamos a tener la FEM, la reactancia del generador, la reactancia de transferencia del transformador y la reactancia de la línea. Y acá se expresan los valores de resistencia y la reactancia de transferencia en estas condiciones, que la reactancia de transferencia en sí es la que une la FEM con la barra infinita, va a ser la suma de estas reactancias para esta condición normal. Después vamos a tomar de que se produce un cortocircuito en la mitad de la línea. Vamos a tener una reactancia de falla que va a ser igual en las tres fases, por ende el cortocircuito va a ser simétrico, y vamos a tener en cuenta la reactancia de secuencia directa. Después realizamos una transformación en estrella triángulo para poder determinar la reactancia equivalente, que en sí se daría la reactancia de transferencia, como ya dijimos, que la que une el generador con la barra. Bueno, en fórmula, bueno, vamos a tener X1, que va a ser la sumatoria de esta reactancia, y vamos a sacar la reactancia de transferencia, que en sí lo que estamos buscando acá va a ser ver la variación que ésta tiene.
con la falla. A ver, discúlpame, Torres, volvé ahí. Esta pregunta es tanto para vos, para el grupo, como para el curso. Me llama la atención cómo has puesto en el circuito equivalente esa impedancia XF que le llamaría X de falla, ¿no es cierto? Sí. ¿Puede ser? Porque se produce, claro, es la falla que se produce a la mitad de la línea. A la mitad de la línea, y está uniendo lo que es la línea o la parte de la fase con la tierra, o sea, con el retorno. Sí. Pero me estás diciendo que es un cortocircuito simétrico. O sea, ¿es un cortocircuito a tierra o es un cortocircuito simétrico trifásico? Trifásico. Simétrico trifásico. ¿Y qué estaría representando ahí que lo unís con el retorno por tierra en los sistemas trifásicos simétricos? Me parece que... Nosotros, cuando analizamos cortocircuito, a lo mejor el grupo cortocircuito me ayuda a despejar un poquito esta incongruencia. Estamos teniendo un cortocircuito trifásico y conectamos una impedancia entre la fase y tierra. Eso no es a tierra, es al neutro. Es el neutro y el centro de estrella. Claro. O sea, Bien. es un circuito equivalente monofásico. Exacto. O sea, estamos queriendo representar que ahí la tensión se haría cero si no tuviéramos impedancia de falla, o sea, no tuviéramos XF. Sería un puente directo. O sea, el cortocircuito es simétrico, es trifásico. Y la tensión en ese punto se hace cero. Se puede hacer cero o puede llegar a tener un valor distinto de cero. Por eso ponemos XF. ¿Me entienden? Lo importante es que no lo vean solamente lo de cortocircuito, lo tendría que ver todo el curso, eso, ¿no? Esa diferencia. Porque si no, es como que estoy puenteando entre la fase y tierra. ¿Eh? Adelante. Bueno, continúo. Bueno, acá vemos que cuando mayor son las fallas, menor va a ser la impedancia de... Cuando más severa es la falla en sí, menor va a ser la impedancia de esta falla y mayor va a ser la impedancia de transferencia. Y en un caso extremo, cuando esta reactancia de falla tiende a cero, la impedancia de transferencia se vuelve infinito y se reduce la capacidad de transporte de potencia de la línea. Ahora, expresando esta reactancia de transferencia en función de los parámetros iniciales del circuito, vamos a obtener que la reactancia de la línea va a estar afectada por un factor K1, que es que va a quedar representada así, que la reactancia de transferencia va a ser la sumatoria, pero la reactancia de la línea va a estar afectada por este factor K1, que este factor en sí va a depender siempre del valor que tome la reactancia de falla. Bueno, ahora lo vamos a ver gráficamente. Vamos a ver la variación de K1 con respecto a la reactancia de falla. Bueno, vemos que la curva, como se explicó recién, se hace asintótica en un valor de 1, y porque mientras más grande es la reactancia de falla, no es considerada una falla en sí en el sistema y continúa trabajando normalmente, porque el factor K1, cuando más grande la reactancia de falla, toma un valor de 1 y pasaría a la reactancia de transferencia a ser la sumatoria de las tres reactancias iniciales que eran constantes. Bueno, pero cuando esta reactancia cuando esta se vuelve más chica, el coeficiente aumenta y por ende el coeficiente que afecta a la reactancia de la línea aumenta y la reactancia de transferencia se va a hacer muy grande. Y esto va a reducir la capacidad de transporte de potencia o hasta hacer perder la estabilidad del sistema si la línea no se saca a tiempo.
Bueno, ahora en valores, teniendo estos valores característicos, vamos a obtener con las fórmulas obtenidas un valor de reactancia de transferencia sin falla, que como vimos era la sumatoria de estas tres, de generador, transformador y línea, y la reactancia y una reactancia de transferencia con falla, que era la sumatoria también de la del generador transformador, pero la de la línea afecta al coeficiente K1 que varía según el valor de la reactancia de falla. Y de estas distintas curvas vamos a tener dos curvas de transferencia distintas, una para un valor sin falla, otra para un valor con falla, y vamos a poder sacar la capacidad de transporte a la que se reduce la línea cuando cuando se produjo esta falla. Gráficamente vamos a tener en condición normal esta curva de potencia, y una vez que se produce la falla, nuestra curva de potencia se reduce un 47%. Escúchame, Torre, ahí la reactancia X' y X segunda, ¿tiene alguna connotación con la reactancia de cortocircuito? Con la reactancia de falla, claro, la reactancia de transferencia depende del valor que tome el coeficiente K1. Claro, pero sabíamos, o sea, lo que pasa es que en otros temas hemos utilizado X' y X segunda relacionados con las variables de la corriente cortocircuito. Quería saber si vos ahí hacías alguna salvedad de eso. O sea, ¿no te suena a vos las reactancias transitorias y subtransitorias que las denominamos X' y X segunda prima? ¿O X2 prima? Quiero saber si tienen la seguridad de decir de qué están representando X' y X2', nada más. Si lo están relacionando o no. Para mí son los casos, ingeniero, no tiene que ver con... Claro. X', la 1, X', representa la reactancia de transferencia de la línea, o sea, desde el generador a la base infinita, sin la falla. Y cuando produce la falla, la reactancia cambia y tenemos X. Exactamente. Lamentablemente en el ejemplo utilizaron una nomenclatura que estamos utilizando para otras variables en otros casos. O sea, no quiero que lleven a la confusión, porque el E' que está en la fórmula de abajo, sí, me está representando solamente el primer caso. claro. No, el E' está bien, es la... No cambia, L'. No cambia. Del periodo transitorio, por eso es prima. Ahí sí es del periodo transitorio. No analizamos el periodo subtransitorio porque estamos dentro del segundo del análisis que hacemos. O sea, ya pasó el periodo subtransitorio. Pero fíjense que después sí lo llaman a P' y P segunda, que es P del primer caso y P del segundo caso. Entonces es importante que tengamos en cuenta esas primas cuando sí se está refiriendo a periodos transitorios y cuando no se están refiriendo a periodo transitorio y subtransitorio. Adelante. Bueno, sí, bueno, y esta va a ser la capacidad de transporte en sí. Cuando más grande sea la reactancia de transferencia con falla, menor capacidad de transporte de potencia voy a tener. Bueno, ahora vamos a ver la variación por cortocircuito en una de las dos líneas en paralelo. Vamos a suponer también que se realice un cortocircuito trifásico a tierra en la mitad de unas líneas, y vamos a analizar los casos cuando ambas líneas están en servicio, cuando se realiza la falla y después cuando se despeja la falla. Bueno, en condiciones normales esta va a ser nuestra reactancia de transferencia.
¿Qué estaría representando eso? XT, XG. La reactancia del generador, la reactancia del transformador y la reactancia de la línea. Bien. Bueno, acá vamos a considerar la falla en la mitad de una de las líneas. Entonces después realizamos una transformación de todo este triángulo de la línea estrella para poder sacar la reactancia equivalente de transferencia. Bueno, esta es fórmula, los valores que toman XA y los valores que toma XB. Acá de nuevo hacemos la transformación de este triángulo para poder obtener la reactancia de transferencia. La que que une el generador con la barra infinita. Y haciendo los reemplazos, todo en función de los valores iniciales del sistema, nos va a quedar que tenemos esta reactancia de transferencia. Ya la vamos a explicar a las tres juntas al final. Torre, en este caso, Sí. ¿hay impedancia falla? ¿Cómo es la falla? La falla es cero. La impedancia de falla es cero. Impedancia falla es cero, porque en el caso anterior, me parece que sí había impedancia falla. Claro, tomaba un valor. Por eso es que... Tomaba un valor la impedancia falla. Entonces ha cambiado la condición del cortocircuito, digamos. Claro, de la de tierra. impedancia falla. Sí. Vamos, pues si no, ahí tendría que también hacer una conversión. Claro. Ya lo vamos a ver la igual más conversión. adelante cuando toma un valor esta reactancia falla. Bien. Sí, porque no sé si lo dijiste, no te vi aclararlo eso. Sí, lo había nombrado acá, que era un cortocircuito trifásico. Sólido a tierra, pero que claro que no. Sí. Quizás sólido a tierra se queda corto para decir de que no tiene impedancia. Claro. Bueno, y el tercer caso, vamos a obtener reactancia y transferencia cuando se despeja la línea donde estaba la falla. Bueno, y analizando ahora las tres reactancias en los tres estados, vamos a ver que el menor valor de reactancia y transferencia y la mayor capacidad de transferencia de potencia lo vamos a tener en el estado 1 cuando en el estado A, cuando las líneas están en estado normal de servicio. Bueno, el gráfico acá lo tengo a modo de representación solamente de la curva de potencia, que va a ser en el estado A, vamos a tener esta curva. Después en el estado B vamos a tener la mayor reactancia de transferencia y la menor capacidad de transmisión de potencia, porque es en el momento en que se produce el cortocircuito en una de las líneas. Y va a estar representado acá en la curva PB del estado B. Y el caso C, cuando se despeja una línea, es un valor intermedio entre estos dos estados, la cual gráficamente también está representada. Bueno, y ahora sí vamos a ver cuando la reactancia y transferencia toma un valor. Reactancia falla, ¿no? La reactancia de transferencia siempre toma un valor. Claro, sí, no, me parece mayor, cuando la reactancia de falla toma un valor. Bueno, volvemos de nuevo a la misma conversión, obtenemos las reactancias, hacemos la conversión de la estrella a triángulo para poder obtener nuestra reactancia de transferencia. Después esta la expresamos en función de los parámetros iniciales del sistema y vamos a ver, igual que en el primer caso, va a estar afectada la reactancia de la línea por un coeficiente K2. Este coeficiente K2 va a variar según el valor que tome la reactancia de falla. Y también gráficamente
lo podemos ver la variación del coeficiente K2 en función de la reactancia de falla. Vamos a ver que mientras más grande es la reactancia de falla, el coeficiente K2 toma un valor de 0,5 y es decir que el cortocircuito con la falla infinita, con una reactancia de falla infinita no se considera una falla, entonces continúa trabajando en las condiciones normales, pasaría a tener la misma reactancia de transferencia que al principio. Y mientras más chica es la reactancia de falla, más grande el coeficiente K2 y más grande va a ser la reactancia de transferencia por la reactancia de línea que está afectada por este coeficiente. Bueno, y acá igual que en el primer caso, vamos a tener los valores iniciales y vamos a tener los tres estados de la reactancia de transferencia, con un funcionamiento normal, en falla y cuando se despeja la línea. Y vamos a tener también tres curvas de potencia de transferencias distintas, una para cada reactancia. Y vamos a tener los valores máximos, por ejemplo, cuando está en falla, se produce la falla, la capacidad de transporte se reduce un 38%. Y cuando se despeja la falla, la capacidad de despeje de la línea va a ser un 73% que va a estar de capacidad de transporte de potencia de la línea. Bueno, y ahora vamos a tomar la condición inicial, que va a ser 1 por unidad, y vamos a decir que la máquina transfiere antes de la falla un valor máximo de potencia mecánica en el eje del 35% del valor máximo, es decir, un 0,35 por unidad. Acá para verlo desde el punto de vista del criterio de las áreas iguales. Vamos a tener el ángulo inicial, el ángulo que intercepta la abscisa con el punto 3 y el ángulo delta 2' que va a ser el que intercepta la abscisa que intercepta el punto 4. Vamos a tener el punto de funcionamiento inicial que va a ser 1. Cuando se produce el cortocircuito va a trabajar, se cae al punto 2. Cae con una potencia acelerante que automáticamente lleva al sistema a trabajar en el estado 3, y acá donde se toma la máxima, se alcanza la máxima potencia deslizante y la potencia acelerante va a ser 0 porque es igual a la potencia electromecánica. Y acá va a estar encerrada el área 1 en sí, que va a ser el área acelerante. Y después del punto 3 al 4, el rotor es sometido a una potencia acelerante negativa y vamos a tener el área 2, que visto desde el punto de vista del criterio de igualdad de las áreas, el área 1, para que el sistema sea estable, el área 1 debe ser igual al área 2. Bueno, entonces con estos ángulos calculados vamos a poder realizar las integrales para calcular las áreas. Nosotros en este caso realizamos el procedimiento y vemos que el área 2 es menor al área 1. Entonces en el caso que estamos analizando, el sistema va a resultar inestable para para estas condiciones que planteamos, porque el área 2 es menor, no es igual al área 1. Bueno, pero también lo vamos a ver desde el punto de vista de cuando actúan las protecciones. Cuando actúan las protecciones, vamos, del punto 1 al 3 la misma situación, nada más que desde el 3 al 4, en el 4 se produce el despeje de la falla, vamos a tener un ángulo de despeje de falla, y en el punto 4 pasa al punto 5, que ya es cuando se tiene una línea en servicio, se despejó la falla. Del punto 5
se pasa al punto 6, que es donde se obtiene este criterio de igualdad de la área, es decir, el área 1 es igual al área 2, y ahí retoma el punto 7, que es la nueva condición de funcionamiento inicial. Bueno. Y bien, no sé si hay alguna duda. ¿Lo entienden hasta ahora? Todos. El punto 7 no sería el punto de trabajo final, sería cuando se despejó la... Claro, con el despeje de la línea. Exactamente, o sea, quedó una sola línea en servicio. En servicio, sí. La otra línea abrió los interruptores, despejó la falla y el nuevo punto de equilibrio, el punto 7. Con la condición de que no hemos tocado la potencia mecánica de la máquina, ¿no? Claro. Bueno, no sé si hay alguna otra duda o quiere que veamos algo para atrás, o si no pasaríamos ya al concepto de ángulo crítico, mi compañero. Bueno, dejo de compartir. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el ángulo crítico, concepto de ángulo crítico. El ángulo crítico es aquel ángulo delta que nos permite despejar el cortocircuito. También el ángulo donde vamos a lograr igualdad de área. Perdón, Gastón. Se te escucha muy bajito. No sé si puede acercarte más al micro. Y ahora se escucha mejor. Es más o menos, sí. Un poco mejor, sí. Bueno, A lo mejor tenés que cambiar el micro al de los auriculares. Todavía estén puestos. está como micro. Bueno, Pasa que anda medio mal en internet a lo mejor. En la configuración, disculpa Gastón, en la configuración del propio Zoom, capaz que pueda subir el micro. Subir el volumen del... O a lo mejor no está eligiendo el auricular como micrófono, sino estamos escuchando el de la máquina. Ahí se escucha mejor. No, estamos igual, pero bueno. Y si ahora... Igual, pero no importa, dale. Trata de acercarte bien al micrófono. Bueno, el ángulo crítico es aquel ángulo delta que nos permite despejar el cortocircuito. También es el ángulo donde se logra que el área 1 sea igual al área 2. Este área o este ángulo se encuentra en la intersección de la potencia entrante con la potencia saliente. Como en el gráfico anterior, la potencia entrante tenemos horizontal y la potencia saliente es la de color verde. Acá tenemos los distintos ángulos. Analíticamente... Volve. Ahí vos estás mostrando, es cierto, que hay un área color fucsia por debajo de la potencia mecánica, Sí. Y un área color celeste por encima de la potencia mecánica. Ese valor de ángulo crítico es para cualquier estado de funcionamiento de la máquina. ¿Me entendés lo que quiero que resaltes? Para este sistema de funcionamiento estable. No. ¿Siempre es 84 grados el ángulo crítico? Claro. Sí, 84 grados el ángulo crítico. Siempre. Siempre. O sea que para esa máquina el ángulo crítico ante una falla es 84 grados. 4 grados. A ver qué piensa el grupo. Para mí el ángulo crítico depende del sistema, de la reactancia de transferencia, también va a tener que ver la máquina y todo, pero va a depender del sistema.
Esa curva, ¿de dónde surge? De la transferencia de potencia. Claro, del análisis que tengan bajo estudio, o sea, del caso que tengan bajo estudio. O sea, va a surgir que estemos estudiando, digamos. Claro. Pero si vos en vez de estar entregando 0,8 como potencia mecánica, estuvieras entregando 1, ¿el ángulo crítico sigue siendo 84 grados? No, el ángulo crítico va a ser otro. Cambia las áreas. Por eso decimos que el ángulo crítico es el ángulo donde también se da la igualdad de las áreas. No, no en todo momento esas áreas van a ser mismas. Bien, o sea, eso es lo que quiero que quede claro. O sea, ese ángulo crítico se denomina así de ese valor de 84,7 grados para el caso en el estudio que estemos realizando. O sea, no va a ser siempre el mismo. No, porque si es otra potencia entrante, las áreas ya van a variar, entonces la igualdad del área va a estar en otro valor de ángulo crítico. ¿Y si la reactancia de transferencia cambia? También cambia el ángulo. ¿Por qué? Cambia la curva. ¿Qué es lo que cambia ahí en ese gráfico? Cambia la curva. Cambia P, si cambio la reactancia, cambia como era la FEM del generador por el U sobre la X. Si yo cambio la X, me cambia la P, digamos. Vamos a los casos anteriores, porque creo que el único que estuvo atento es checar al menos de lo que responde. Vamos a los casos anteriores, volvete para atrás. O no, al que había puesto Facu recién. Claro. Mira, ahí tenemos 3 curvas diferentes. Volvete para atrás. Lo tengo el 3. Ahí. Bueno, en el gráfico nada más. Bueno, ¿por qué había 3 curvas diferentes? Porque tenemos sistemas distintos debido a la falla y a la salida de la línea. Pero porque cambio qué? Cambio de transferencia. Cambia la potencia. O sea, la FEM del generador no cambió. La tensión de la barra infinita no cambió. Tenemos un seno de delta, que es lo que nos describe la variación en el tiempo. Pero esa es nuestra variable independiente. Claro. Entonces, ¿qué es lo único que ha cambiado? Para tener 3 curvas distintas. Es la reactancia de transferencia. Entonces va a depender de nuestra curva en función de delta, de cuál sea el valor del ángulo crítico y del punto de funcionamiento que estemos trabajando. ¿Estamos? Adelante. Bueno, continúen. Bueno, continuando, podemos hallar analíticamente el ángulo crítico con la siguiente fórmula, donde tenemos la potencia entrante con la potencia máxima por el ángulo máximo multiplica el ángulo inicial más el coseno del ángulo máximo. Obviamente, dejando haciendo el anticoseno vamos a obtener ese ángulo crítico que nosotros decíamos conocer. Y como también sabemos, toda desviación angular tiene su correspondencia en el dominio tiempo, es decir, que todo ángulo crítico va a tener también su tiempo crítico de despejo. Y lo podemos hallar haciendo la integración en función del tiempo. Nosotros vamos a hallar el ángulo y suponiendo que ese ángulo es igual al ángulo crítico, despejando de esta última fórmula, vamos a obtener el tiempo crítico, que es igual a 2 veces la raíz cuadrada de h por ángulo crítico menos ángulo inicial sobre de 0 por potencia entrante. Y de esa forma vamos a hallar los dos parámetros que necesitamos, ángulo crítico y tiempo crítico de despejo. Bueno, ahora vamos a demostrar analíticamente la utilización de la... A ver, ¿por qué hiciste esa transformación de ángulo crítico a tiempo crítico?
O sea, ¿por qué es importante lo que has hecho? Sí, porque, o sea, todo, como dije Con el antes, tiempo- todo lo crítico tiene un tiempo crítico de despeje, es decir, el tiempo que se va a tardar en despejar el cortocircuito. Claro, en el que actúan las Eliminar la protecciones. El tiempo con el que tienen que actuar las protecciones. Las protecciones no actúan por ángulo, actúan por tiempo. Claro, el las tiempo en el que protecciones tienen que actuar. actúan por tiempo, bien. O sea, yo voy a regular protección, lo voy a regular por tiempo y no por año. Bien, bien. Bien. ¿Y qué me quiere decir ese tiempo crítico? Que si la El tiempo que protección... va a tardar en actuar la protección y eliminar la falla. ¿Cómo? Sería el tiempo que van a tardar las protecciones en eliminar la falla que se presenta. Que van a tardar, o sea, siempre y cuando yo lo regule en ese tiempo. Es el O sea, tiempo ¿por qué vos me máximo. decís el tiempo que va a tardar? Si yo regulo en ese tiempo, sí, el tiempo que va a tardar, pero si lo regulo en otro tiempo, va a tardar otro tiempo. Tarda más, obviamente. ¿Cómo más? Si lo regulo en menos tiempo, va a tardar menos. Tarda menos, sí. No, Pero ahí algo dijo quién, Cragnolini. A ver, Cragnolini. ¿Qué Digamos dijiste? que tenés ese tiempo para despejar la falla antes de perder la estabilidad en el sistema. Exactamente. Exacto. Es el tiempo máximo de despeje de la falla para no perder la estabilidad de ese generador. ¿Lo entendés, Bergoglio, ahora? Sí. Entonces, es decir, el tiempo crítico es el máximo tiempo que yo tengo en despejar la falla, porque si no pierdo el generador. Sí. Bueno, y ahora vamos a mostrar el procedimiento analítico, donde vamos a conseguir el ángulo crítico que nosotros necesitamos a través de la fórmula que recién presentamos. Entonces, analizamos el gráfico, donde tenemos la potencia inicial, que es de 0,5 PU, y al producirse la falla, barrera el área 1, que se encuentra por debajo de la PM, y será menor cuanto menor sea el ángulo de apertura del interruptor, el ángulo de despeje o de limpieza. A ver, ¿lo podés seguir punto por punto? Así lo seguimos al caso. Porque es muy interesante este caso. Sí, o sea, tenemos... No sé si a todos les pasa, pero yo no veo en el eje de la abscisa los ángulos. Sí, yo tampoco. Es como que está... ¿Ahí? Sí. Pero Debería ahí levantar abajo, un poco el claro. gráfico. ¿No podés, chicas, hacer un poquito menos de zoom? ¿Sí? No, al revés, en el otro gráfico, en el que estaba El otro. mostrando. En el anterior. En el punto 3, en la filmina 3. Eso. Ahí está, ahora se ve ahí abajo indicado los ángulos. ¿Lo podés poner a modo presentación o no? Queda afuera. Sí, se ve Igual tenés que que subir la imagen porque no se ve. Queda. Subirlo un poquito la imagen en el modo edición, digo. Y si no, déjalo ahí, porque no... Sí, pues se me corta cuando lo puedo pantalla completa. Por eso ahí si vas al zoom, creo que tenés en vista, le das menos zoom y creo que te va a salir. Allá arriba en las herramientas, la última es vista. No, ahí fuiste a presentación. no importa, ponelo en... Bueno, déjalo ahí lo vemos, ahí lo vemos. Explícalo Pero ahí sería bueno seguirlo punto por punto cada vez que ocurre un hito, que sería, cada vez que ocurre un hecho. Que decir, bueno, ¿cuáles son los puntos notables de
de ese estudio? El punto inicial es el punto PM, en donde la potencia vale 0,5. Marcalo al punto. Este punto. No, ese no es el punto. En la gráfica naranja, cuando La curva. punto una serie, ahí. Ahí, ahora sí. En ese punto está equilibrado la potencia mecánica con la potencia eléctrica que está entregando el sistema. ¿Estamos, Bergoglio? Sí. Bien, ¿qué ocurre ahí? Acá este valor, o sea, cuando ocurre la falla, Bien. se barre el área por debajo de la potencia. No, pero va muy rápido. Yo necesito que digas qué va pasando para decir, bueno, pasa al otro punto. Del punto ese que vos dijiste, pasa a un punto de equilibrio. ¿En qué curva? Ustedes quieren la explicación de este gráfico que tenemos después, que acá sí tenemos los puntos. Bueno, pero está bien. No, pero ese donde Pero ya hace todo el recierto. ese es para salvar la situación. Es necesario primero interpretar acá qué pasa punto por punto. A ver, ¿alguno del grupo que lo sepa explicar a ese gráfico? ¿Querés que pruebe a explicarlo yo, Gastón? Sí, pasa que, o sea, en el apunte con este gráfico lo único que hace el ingeniero es hacer en forma analítica el ángulo crítico, no da la explicación en sí del gráfico. Bueno, pero lo tenés que interpretar vos y explicarla, Bergoglio. O sea, no me podés decir en el apunte dice tal cosa y no está explicado. No, lo tenés que saber vos y lo estás explicando vos al tema. Si no lo sabe alguno del grupo, bueno, lo explico yo. Pero lo tenés que explicar punto por punto. ¿Querés que comparte yo, Gastón, un segundo? Bueno. ¿Lo explica vos, Emi? Sí. Ahí lo hago. Ahí se ve. Bueno, acá tenemos la condición que da Gastón. Estamos trabajando una potencia mecánica igual a la potencia eléctrica en la curva naranja. Al aparecer la falla, la curva de potencia de nuestro sistema se mudaría a la curva verde, por todo lo que ya veníamos explicando ya. Claro, varió la impedancia de transferencia y ahora hay una nueva curva de desarrollo de potencia eléctrica que es la verde. Entonces baja a ese punto en la curva verde. Muy bien. Pasaremos a este punto que podremos llamarlo 2. Acá vemos que al estar la nueva curva de potencia debajo de la potencia mecánica, automáticamente el sistema perdería la estabilidad si no se tomaran medidas. Espera, Emiliano. ¿Qué pasa en el punto ese en la curva verde? En el delta, creo, no alcanzo a ver bien, pero creo que dice delta cero. Sí, delta cero. Delta cero. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué balance de potencia hay ahí? Ya acá tenemos mayor potencia mecánica que eléctrica. Por lo tanto, bien. El rotor tiende a acelerarse. El rotor tiende a acelerarse. Perdón. Por lo tanto, el ángulo delta empieza a aumentarse. Bien. Incrementa. Como vemos, la potencia mecánica siempre va a ser mayor que la potencia eléctrica de esta curva. Bien. Por lo tanto, el ángulo delta se incrementaría sin freno. El generador saldría de sincronía. Ahí, el área. Sí, ya sé. Acá es cuando actúa la protección. No, pero para. No actuó todavía. Bien. El área que está por debajo de la potencia mecánica, Bergoglio dijo que se denominaba área. ¿Cómo se llama? Área acelerante. Acelerante, exacto. Fíjense que si ustedes continúan por la curva verde, siempre, en cualquier punto de la curva verde, la potencia mecánica es mayor que la potencia eléctrica. Entonces voy a tener un par acelerante. Y voy a ir generando hasta
el valor final de delta 180, voy a generar solamente áreas acelerantes. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué hace el sistema? En un punto determinado de delta, dice, acá mando, con este delta, determino el valor de tiempo crítico y mando a abrir la falla. Sería acá. En el delta crítico, exactamente. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando mando a abrir la falla? Hay desbalance de potencia, o sea, me disminuye. ¿Qué es lo que me varía? No, pero para, ¿qué es lo que me varía? Claro, La reactancia de transferencia. Al variarme la reactancia de transferencia, voy a trabajar a la curva de la nueva reactancia de transferencia. Que es la roja. Que es la roja. ¿Y qué pasa ahí, en ese punto? Y estamos acá en este punto. Sí. El rotor continúa con inercia. Exactamente. El rotor continúa con una inercia, ¿no es cierto? Y fue de toda esta área acelerante, digamos. Y va a desarrollar un área hasta llegar hasta la potencia, hasta acá, digamos, hasta la potencia mecánica. Hasta delta máximo. Hasta un delta máximo, sí. Bien. O sea, ¿por qué va a desarrollar esa área? Y no desarrolla menos. Es por la inercia que lleva. Esta área que está marcada acá tiene la misma cantidad que esta de acá. Exactamente, porque... Pero podría haber sido menos. Podría haber sido menos e igualar el área anterior, al área acelerante. Pero ¿cómo? Ustedes hicieron el disparo en el tiempo crítico, sí o sí tiene que desarrollar toda la otra área, el área desacelerante, hasta que se iguala con la potencia mecánica de la eléctrica. Porque Bergoglio definió que el tiempo crítico es aquel que puede desarrollar áreas iguales acelerantes con desacelerante. Si hubiesen utilizado un tiempo menor al tiempo crítico, no hacía falta, porque fíjense que ahí hubiesen desarrollado menos área acelerante. Claro. Entonces a lo mejor no hacía falta llegar hasta la intersección de la curva de eléctrica con la curva mecánica o la recta mecánica. Porque con menos área equilibran la potencia acelerante. Entonces después de ahí, de encontrar ese punto de equilibrio entre potencia mecánica, que es un punto de equilibrio inestable, el punto de delta máximo, el rotor comienza a volver, o sea, a disminuir el ángulo y va a encontrar un nuevo punto de equilibrio ¿en dónde? En la curva, cuando se iguala la potencia eléctrica con la mecánica, en la curva. Exactamente. Exactamente. Ahora, ¿qué hubiese pasado si en vez de hacer el disparo en el delta crítico lo hubiesen hecho un poquito más adelante? Ya el área acelerante sería mayor que el área de freno. Que el área posible a desarrollar como frenante. O sea, el área posible a desarrollar va a ser menor que el área acelerante generada. ¿Lo ven al resto del curso de este análisis? Entonces ahora hay que encontrar una solución. O hay otro caso antes. ¿Qué seguía gastando? A ver. Sí, acá cómo obtiene las áreas. Hallar el ángulo crítico. El ángulo crítico. Resolviendo los integrales. O sea, básicamente aplicamos la fórmula que presentamos anteriormente aplicamos el anticoseno, está todo el proceso con integrales, con los valores, de acuerdo al gráfico, todo eso. Y después sí ya tenemos el otro caso, que es donde aplicamos con los rescierres, que puede ser dos casos, un rescierre exitoso y un rescierre fallido. Bueno, comiencen a explicar este caso.
Bien. En este caso, hasta este punto, bueno, igual que antes, tenemos la potencia mecánica igual a la eléctrica, se produce la falla, al producirse la falla cambia la reactancia de transferencia de la línea, la curva de transferencia de potencia pasa a ser la curva verde. Estamos en el punto 2. Se acelera el rotor por la diferencia entre la potencia mecánica y la potencia eléctrica, llegamos al punto 3. En el punto 3 se produce se despeja la falla. Me apertura y se despeja la falla. Puede ser se puede dar de dos formas. Despejando la falla o bien el interruptor reconecta la línea, pero seguimos teniendo la falla. Eso es acá. Sí. Entonces, pero todavía no eso. Un poquito más adelante, Bergoglio. Hasta ahí en el punto 3, ahí despejaste la falla. Abrimos la línea que tenía Ahí se falla. abrió la línea y te fuiste al punto 4. Al punto 4. Bien. Bien. La posibilidad, en el punto 4, comienza el recorrido de ángulos crecientes con dos posibilidades. Que el área que va a desarrollar entre la curva eléctrica y la mecánica puede ser mayor, igual o menor que el área acelerante que generaste entre el punto 2 y el punto 3. Y ahora viene el análisis. Si esa área barrer, supongamos, ¿no es cierto?, que sea menor que el área acelerante, ¿qué va a intentar hacer para salvar la situación? Para que la máquina no se pierda el sincronismo. Se realizaría un cierre en la línea para tratar de ver si la falla se ha despejado, ya que el 90% de las fallas se pueden despejar con un cierre. Bien, o sea, que ahí podés, con el punto 5, vos vas a decir, bueno, el ángulo de recierre. Ahí tenés dos posibilidades. Claro. Si fue un cierre exitoso, o que no. Claro, un recierre exitoso o un recierre fallido. Claro. Si un recierre fallido, ¿qué pasa? ¿A dónde vamos a trabajar? Vamos a volver a la curva verde, que es la de... Punto 6'. Claro. Y vamos a ir desarrollando ángulo y vamos a generar ¿qué? Área Negativa, acelerante. acelerante. Con lo cual nos va a agarrar y nos va a llevar a perder el sincronismo de la máquina. perder el sincronismo. En cambio, en el punto 5, si tenemos un recierre exitoso, o sea que la línea entra en servicio, ¿qué va a pasar? Ahí vamos a tener, vamos acá, ya están las dos líneas en funcionamiento. Sí. Por lo tanto, vamos a trabajar sobre la curva de potencia de la curva de mayor transferencia de potencia. Sí. Se produce un área más grande, que sería esta azul. Pero ¿por qué se produce un área más grande? ¿Qué pasa con el rotor todavía? Sigue acelerando. Pero la potencia eléctrica es mucho mayor a la potencia mecánica. Sí, eso va a hacer que se frene el rotor respecto a la potencia mecánica, pero todavía traemos una inercia rotante que hace que el ángulo delta siga creciendo. Claro. ¿Hasta qué punto? Hasta que igualemos el área acelerante. 7, Claro. no, primero. ¿Hasta Que va a qué ser punto acá en ahí es cuando se detiene el rotor? Claro, porque ahí en el punto 7, bajo esa curva entre 6 y 7, vamos a generar área que más la que generamos en la curva entre el punto 4 y 5, vamos a estar equilibrando el área acelerante entre 2 y 3. Claro. La que ya. Entonces, cuando desarrollemos esa área frenante, debido al recierre, vamos a volver ¿por dónde? Por la curva, por esta curva. En sentido contrario al punto 8. Exactamente. Equilibrio. Exactamente. Al punto 8. Ingeniero, esto es todo teórico, ¿no? Porque habíamos hablado de que no podíamos superar los 90 grados. Y
No, me cago en la No. A ver, Perezotti, explícale a Chicarelli. No, Vale, estuvo durmiendo Chicarelli. sí se puede pasar. No, el otro día se me cortó el luz, ingeniero, me tuve que ir 10 minutos antes. Está bien. Podemos pasar los 90 grados, pero tenemos el riesgo de, digamos, podemos pasar los 90 grados con la posibilidad de volver, digamos, al sincronismo, pero si nos pasamos del delta, digamos, el delta del delta máximo que tenemos, nos vamos de sincronismo. No sé si me expliqué. Acá podés pasar siempre los 90 grados. Escúcheme, a ver, Torre, ¿cómo definíamos las estabilidades? El estudio de estabilidad. Sí, ¿Qué estudio de estabilidad estamos haciendo acá? de estabilidad transitoria. Exacto, estabilidad transitoria. Y lo que decía Chicarelli, que decía que no podíamos pasar más allá de 90 grados, ¿qué estudio de estabilidad era? Estacionario. ¿Están de acuerdo el resto del grupo con lo que dijo Nicolás? Sí. Sí, el estado permanente. Claro, era el estudio de estabilidad de estado permanente o estacionario. Ese no lo podíamos pasar de 90 grados porque ya a partir de ahí comenzamos a desarrollar sí o sí ángulos mayores porque teníamos una mayor potencia mecánica que eléctrica. Esas normalmente se conocen como estudios de baja señal de la variación de la carga. O sea, varía la carga en muy baja señal y es el estudio de estabilidad permanente. Es a los 90 grados, es el límite de estabilidad permanente, ¿entre quién y quién? FEM y tensión a borde. Te lo acepto, tensión a borde, bajo una condición, que me diga qué condición. O al resto del grupo, o al curso. Es entre la base infinita y el generador. Exactamente. Entonces la condición que puso Sicarelli sería que La expresión de la resistencia. no, porque No, estamos bien, la resistencia por el hecho de que tiene que amortiguarse, pero no. Es porque decir, tenemos conectado el generador directamente a barra infinita. No tenemos otra reactancia de transferencia más que la reactancia propia del generador. Bajo esas condiciones, el ángulo va a ser el ángulo entre la FEM y la tensión a Borne. Pero la tensión a Borne en ese caso coincide con la tensión de la barra infinita. Pero si no, lo correcto es decir, es la tensión entre la FEM interna del generador y la tensión de la barra infinita contra quien hago el estudio. ¿Lo ven a eso? Sí. Otra cosa que se puede notar en este gráfico que me estoy dando cuenta ahora es que se ve por qué el delta no se busca tener un delta tan alto, sino un delta más chico para trabajar en la máquina. Porque si ponemos un delta grande, por ejemplo, al haber una falla ya nos vamos a mucha, digamos, la curva de potencia desciende mucho. Exactamente. Por eso es conveniente valores típicos. ¿Leyeron en alguna parte valores típicos de...? Yo leí que era menor a 45. Sí. Entre 30 y 40 suelen darlo como... Cuando vimos línea habíamos hablado de algo que dependía de dónde lo tomamos también. Si teníamos en cuenta el generador, no teníamos en cuenta. Ahora, o sea, ustedes tienen un generador de 100 MVA. ¿Van a agarrar y lo van a trabajar con 40 MVA para no perder la estabilidad?
Yo creo que ya vienen diseñados, así no sé si... Vienen diseñados para trabajar. No, quiero, como generador quiero vender todo lo que pueda. Me parece que esta separación tiene que ver con el tema de la FEM interior, con la excitación y demás, y a qué carga estoy conectado. Pero no con la excitación, sino más con la FEM interna. No vendría por ahí. Yo voy a querer trabajar con el generador al 100% y que todo lo que yo genere sea potencia activa. Esa potencia máxima no está relacionada con la potencia máxima del generador. Está relacionada con la potencia máxima de transferencia Bien. entre un generador y la barra infinita. Que no quiere decir que sea coincidente con la potencia máxima del generador. Exacto. ¿Lo ven a eso? Sí, ahora sí. Y que estamos un poco pasados en tiempo. Bueno, perdón, ya me... De última retomemos la próxima clase y antes de empezar con el tratamiento de ecuación de Euler, hacemos un repaso de lo que es estabilidad transitoria y estabilidad estacionaria. Sí, inclusive si surgen dudas, tráiganla para comenzar la clase con las dudas. La planteamos así para reforzar a lo mejor algo que haya quedado un poco suelto. Bien, quedó lo de para terminar hoy, que eran medidas para aumentar la estabilidad de un sistema, y después arrancaríamos con Euler, con las ecuaciones de Euler y demás. ¿Estamos? Bueno, entonces será hasta el lunes. Hasta el lunes. Noche lunes.